pensemos en Chile, pensemos en Paraguay, pensemos que nos queda Evo Morales, Cuba, digo, pero que en términos de la correlación continental, siempre hubo varios niveles, digo, estaba en un primer nivel que era el ALBA, que era el proyecto estratégico con Bolivia, Cuba, etcétera, etcétera, estaba la UNASUR, estaba la CELAC, o sea, una serie de anillos para contener y por lo menos hacer que el continente sea manejado por los gobiernos latinoamericanos. Después cada uno hacía en su interior lo que parecía, pero era un dique de contención. Ahora, eso se rompió. Y cuando este año fue el cierre de frontera, por ejemplo, estando desde Venezuela uno sentía una soledad bastante grande, ¿no? Ya no era la UNASUR que venía en bloque, ya no era la CELAC, ya era el presidente de la UNASUR. Después de 10 días se acercó con el presidente de la CELAC para juntar a dos presidentes para decir, che, no se maten. Pero no era eso que cuando, por ejemplo, fue el intento en el 2008 contra Evo Morales, que había una dinámica mucho más aceitada. Eso ya no está más, y ahora está Macri menos que menos. Entonces la derecha ahora está en la situación siguiente. Logró establecer la guerra económica como una cuestión permanente que azota a la población, es difícil, desmejora la calidad de vida, es la angustia permanente. Además, ¿sobre quién más golpea la guerra? Sobre las mujeres. Las mujeres a su vez eran las protagonistas de la revolución. Quienes más construyen comunes son las mujeres. Entonces desmovilizar al pueblo, obligarlas a hacer cola y que se pelee para conseguir los pollos. O sea, uno literalmente se pelea por un pollo. Y ahí, bueno, hay un nivel de crisis muy fuerte, ¿no? Porque estamos hablando de construir el socialismo, que tiene que ser algo que sea mejor que el otro. Ahora, cuando uno llega a esos niveles, es muy complicado. Maduro largó iniciativas muy interesantes, como por ejemplo que las comunas hagan mercados comunales, o sea, que se organicen en su territorio, hagan un censo de la comunidad y organicen la venta cada sábado para abastecer a su propia comunidad, que no tenga que ir a un gran supermercado, a un privado o a hacer excesivas horas de cola, sino que la comunidad resuelva, como decíamos antes, el problema. O sea, la resolución tiene que estar en parte en manos del pueblo necesariamente para dar respuesta y evitar burocracia, evitar corrupción, evitar procesos de ineficiencia o traidores. Traidores los hay y los habrá. Y por otro lado, la revolución tiene un gran debate que es: la masa no la podemos tirar más. Llegamos al 6 de diciembre pensando que la gente iba a aguantar, aguantó diciendo así no. O sea, no es que se volcó a la derecha, pero dijo: nosotros no queremos este tipo de conducción, no queremos esta lógica de rotación de ministros, no queremos que los espacios de la conducción sean espacios de distribución del poder. Nosotros queremos un gobierno que avance contra la clase dominante, que empodere al pueblo, que plantee la revolución como revolución. Lo que se dice mucho es, no es que nosotros abandonamos la revolución, es que la revolución nos abandonó a nosotros. Es más jodido, pero implica que se puede recuperar. O sea, no es que el pueblo chavista no es más chavista, insisto, el chavismo es la identidad del pueblo venezolano. Ahora, esa identidad es tan fuerte que uno puede estar en desacuerdo con el mismo presidente, o con un viceministro, o con un vicepresidente, o con quien sea, porque hay una dimensión que trasciende al mismo gobierno que tiene que ver con la identidad del pueblo venezolano, y eso plantea un nivel de radicalidad muy fuerte y plantea justamente de alguna manera el dramatismo de la resolución venezolana, porque no hay posibilidad, me parece a mí, de que asuma un gobierno, se siente en el Palacio de Miraflores y diga: ahora se terminó, y ahora esto no va. O sea, la respuesta va a ser popular, va a ser a defender la propia historia de vida de 15 años. Insisto, el origen está en que dijo democracia participativa, que dijo la revolución no soy yo, la revolución son ustedes, la revolución es construirla. Yo no te doy tu casa, vos te construís tu casa. Entonces, una vivienda construida por el pueblo es mucho más que una vivienda entregada por el Estado o por empresas privadas. Es una vivienda que generó organización, que generó brigadas de trabajo, generó solidaridad, generó un saldo político, cultural y un pueblo organizado. Incluso es muy fuerte, uno ve, por ejemplo, edificios entregados por la Gran Misión Vivienda de Venezuela, que ya entregó 1 millón hasta el día de hoy, donde se entrega una vivienda. Eso no genera un saldo político. Había urgencia por las lluvias, había 100.000 refugiados, había que entregar viviendas y entregar y entregar. Ahora, si se entrega y no hay seguimiento organizativo, político, de formación, etc., esa persona es la misma que la que vivía en otro lugar y puede votar al chavismo, como a la derecha, como a quien sea. Ahora, cuando se hizo una línea de eso, organiza el Consejo Comunal, la comuna hace un censo, plantea cuántas viviendas hay que construir, a quién van a ir otorgadas, se organiza, hace trabajo voluntario, el beneficiario construyó su vivienda, termina la vivienda y anda diciendo que vota a la derecha o que la revolución no es él. La revolución no es Chávez. Y Chávez se va diciendo eso: yo no soy yo, Chávez sos vos, Chávez somos todos. Es un poco la gran consigna que queda plantada. Entonces ahora tenemos la situación siguiente, que de alguna manera, lo primero que dije, la contrarrevolución nunca estuvo tan cerca, va por el referéndum revocatorio, es decir, llamar a decidir si tiene que seguir el presidente o no.
En caso de que no siga, hay que llamar a nuevas elecciones presidenciales. Nuestro problema es que el líder hoy es Nicolás Maduro. O sea, si llegase a perder Nicolás Maduro en un referéndum revocatorio, estamos muy complicados. Para que no pierda, creo yo, hay que tomar las medidas políticas y económicas de confrontación con los sectores dominantes. Lo sabe Nicolás Maduro. Yo creo que parte de la complejidad de esta etapa sin Chávez es que hay un equilibrio al interior de la conducción con diferentes visiones sobre qué hacer. Hay un sector que plantea una línea volcada a acuerdos con los sectores privados, una línea que plantea más una lógica nacionalizar y estatizar, y una más comunal. Y hasta ahora vino predominando más la de acuerdos con los sectores privados, que en los hechos están haciendo la guerra económica, y es un poco el debate que todo el mundo dice, ¿por qué? Bueno, y lo que muchos plantean es que haya una alianza entre la línea estatal que nacionalice propia, más el poder comunal, el poder de los trabajadores, y que ahí se avance como revolución y se revierta la correlación de fuerzas actuales, se le quite por la derecha y se empodere en un movimiento al pueblo. Eso es lo que está hoy. Hace una semana inauguró el Ministerio de Economía Productiva. Por primera vez tenemos un Ministerio de Economía Productiva en Venezuela. No había Ministerio de Economía, había otra forma de planificación, pero no había. Y en el fondo está este gran debate también sobre cómo salir del modelo que depende del petróleo, porque Venezuela importa demasiado alimento y todo lo que consume, con un petróleo que pasó de 140 a menos de 30, también orquestado, digo, nada es casualidad, nada tiene que ver con qué mala leche nos pasó esto, que lo que hace es que sea muy vulnerable la economía y que en el fondo siempre está el debate hasta qué punto es posible una transformación política, cultural y social si no hay de fondo una transformación económica radical. Eso es lo que está planteado hoy. Lo dijo Maduro en diciembre. Hay menos de 6 meses, ya estamos en un momento en el cual es revolución o contrarrevolución. Ellos vienen a por todo, nosotros no hemos que ir a por todo porque sabemos de qué es capaz la derecha a las clases dominantes latinoamericanas. Digo, si uno hace un recorrido de la historia argentina, por ejemplo, históricamente se han mantenido sobre masacres, sobre genocidios, sobre diferentes niveles de violencia en función de la amenaza, pero esa es la lógica de mantenimiento de un orden. Y cuando han perdido semejante poder simbólico, político, económico, cultural, etcétera, etcétera, la respuesta es proporcional a lo que se le quitó, es decir, inmensa. Entonces, ese es el debate hoy, en el peor momento que nos podía tocar, porque nos falta el gran narco continental. Está Rusia, está China, hay otros tipos de factores que pueden, digamos, contener un poco. Pero bueno, esto es más o menos el planteo, y cierro con el libro y ya abrimos el debate y todas las preguntas y eso. El libro es justamente una serie de crónicas y de reportajes sobre el universo comunal, o sea, sobre lo que menos se conoce de Venezuela. Uno sabe de los armados continentales, sabe de Chávez, sabe un montón de historias, pero ¿qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa en el interior de la revolución? ¿Qué es la revolución? Digo, si uno se pregunta ¿dónde está la revolución en Venezuela? Yo María decir que está en las comunas, que está en ese pueblo de a pie, ese pueblo llano que se empoderó, que debate mano a mano, que aprendió a construir poder y a autogobernarse, y un poco la propuesta es justamente traer esto a Argentina y mostrar un poco ese proceso que no aparece mucho en los diferentes canales por diferentes motivos, pero creo yo que ahí está el epicentro de la transición del modelo venezolano que dejó planteado Chávez. Hasta acá, y hagamos preguntas, debate. Un periodista, todo bien, dijo, bueno, sabemos que hay una guerra económica, sabemos que las clases dominantes están haciendo esto, ahora, ¿qué crítica se hace del mismo gobierno ante la situación? Lo que dice Maduro es, no tenemos suficiente control, no tenemos control sobre la distribución y la comercialización. Que de alguna manera son las formas de agarrar el toro por las astas y manejar de pie a pa el tema económico en un país donde las divisas, o sea, la guita la genera el petróleo, es decir, la burguesía sigue siendo parasitaria. Su gran trabajo es importar y revender y en este caso sabotear. Yo creo que en este momento, entonces, en ese escenario hay dos preguntas y dos realidades difíciles. Una tiene que ver con que hay niveles de corrupción, hay niveles de ineficiencia estatal que hacen que haya ciertas zonas de tolerancia. Está bueno decirlo porque tiene que ver con cómo se salda eso, que es un poco el debate que planteaba. Porque ante eso los movimientos populares, las comunas, los pueblos organizados tienen propuesta, tienen iniciativa, tienen voluntad de fiscalizar, de supervisar, de ponerse en todas las carreteras para acompañar a la Fuerza Armada a controlar los camiones, a ir a la frontera para ver que no se vaya el 30% de lo que se consume en Venezuela. Ahí hay una gran pregunta, que es quién soluciona el problema
con una estructura estatal que en este momento está muy ineficiente, tiene nichos de corrupción y está desde la conducción en gran parte centrada en actores que hasta ahora, digo ahora todo cambió porque no nos queda más tiempo, no venían con muy buenos ojos salir a expropiar, a nacionalizar, y a su vez tampoco venían con tan buenos ojos empoderar al pueblo y darle las herramientas suficientes para salir a combatir de forma protagónica. ¿Qué tiene que ver con el debate del poder al interior de la revolución? Chávez planteaba, nosotros le quitamos poder y debatimos poder a lo interno. Lo que pasa es que todo poder que emerge implica un poder que pierde poder. O sea, no hay poder vacío, no hay una vacante, un sobrante poder que, bueno, acá está el poder para el pueblo y todos seguimos igual. Entonces, sobre el empoderamiento se genera resistencia. Y yo creo que es parte del debate justamente. Y las comunas dicen, bueno, nosotros queremos fiscalizar, queremos ir a los grandes supermercados, sabemos dónde están las comidas escondidas, nosotros vamos por nuestra propia forma organizativa a hacerlo y tenemos un control de la comunidad sobre cómo vamos a distribuir eso. Ahora, en los hechos, y ahí digo para ver hasta qué punto es complicado, por ejemplo en la zona de frontera, que es la zona más hay contrabando y más complicada es, las últimas experiencias de fiscalización comunal terminaron con varios muertos, porque fiscalizar implica efectivamente romper un negocio de millones y millones y millones, y ahí es más difícil de lo que uno piensa. Es más difícil porque tiene que ver con enemigos muy poderosos, tanto del lado de Colombia, quienes reciben, de las fuerzas paramilitares, como del lado de quienes del lado venezolano son parte del negocio. Cuando me di cuenta yo de lo complicado que era, empecé a hacer una investigación sobre la guerra por la comida, que tenía que ver justamente con aceptar que todos los días en Venezuela hay gente que esconde camiones, gente que esconde comida, gente que la va a buscar, gente que la descomisa, gente que la pone a vender en un mercado comunal. O sea, todos los días hay una disputa invisible, una guerra, por ver si llega, si no llega y a qué precio llega la comida, y múltiples formas organizativas. Cuando empezó la guerra económica, se arma la ley de precios justos, que es hasta qué precio se puede vender un producto al público. Se arma una institución para hacer eso, para fiscalizar. 2 años después, Maduro dice, la ley de precios justos fue pulverizada. Vamos a armar una nueva ley de precios justos. Bueno, ¿qué pasó con la ley? ¿Por qué después de 2 años, donde todo aumentó a un porcentaje inalcanzable, junto al dólar paralelo que aumentó a una locura, digo, hace un año estaba a 150, ahora está a 900, ¿qué pasó con la ley de precios justos, que es la que puede frenar legalmente? Y ahí lo que se vio es que al interior de la institucionalidad se le cedió el marcaje de precios justos a los sectores privados. Es decir, se da el marcaje de precios justos al enemigo en situación de guerra, básicamente es ser parte del asunto. Maduro cambia. Yo creo que parte de la complejidad de la revolución actual en su conducción es que Nicolás Maduro no es Chávez, no solamente en términos de la figura, del carisma, etcétera, sino al interior de la conducción. Chávez podía disciplinar y correr a todos para una dirección, o por lo menos frenar las peores tendencias. Nicolás Maduro no tiene ese poder interno, Nicolás Maduro no es un militar, es civil, eso cambia también la relación entre una parte y la otra. Digo, eso son lógicas que está bueno comprender. Y también yo creo que parte del ejercicio de Nicolás fue armando su propio equipo de gobierno para poder hacer determinadas medidas, como cerrar la frontera, cómo volver a cambiar la ley de precios justos, cómo apostar a una fiscalización popular que acompañe la fiscalización del Estado, y eso es de agosto hasta acá, cuando ya más o menos se dio cuenta de que no da para mucho más. Ahora, la situación es que si nosotros no le quitamos, ahora quitar implica romper negocios, y los negocios siempre son negocios, o sea, tienen que haber 2 partes, y hay parte y parte, y también yo creo que de alguna manera era entre comillas inevitable. Decía, toda revolución tendrá sus traidores, y cuando se fue Chávez un montón de gente dijo, bueno, esto se perdió, ¿qué hago? Hago mi negocio y me desentiendo el asunto. ¿Quién puede solucionar eso? ¿Nicolás Maduro o el cogobierno de Maduro con las comunas o el pueblo fiscalizando y obligando a que se minimice algún tipo de corrupción estatal? Porque son ámbitos muy fáciles para la corrupción. O sea, la fiscalización sobre cantidades tan importantes hace que, bueno, un negocio aparezca con cierta facilidad. Ahora, si ahí hay pueblo organizado que acompaña, que tiene a su vez su propia Contraloría Popular y Social Comunal, minimiza y permite un nivel de eficiencia mayor. En el fondo el debate sigue siendo el poder y quién maneja la resolución de la crisis.